Feliz Santo Sábado, hermanos. En esta hermosa hora, en esta hermosa mañana, les damos la bienvenida a todos los presentes que están viendo este video. Gracias por su participación. En esta hermosa hora vamos a estudiar lo que viene siendo el libro de Daniel 7:25, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca de este capítulo, versículo, y los invito a que abran sus Biblias, Daniel 7:25, y vamos a ver qué es lo que nos dice. Muchos de nosotros conocemos este versículo porque nos identifica, ¿verdad?, como iglesia del séptimo día, iglesia adventista, que guarda los 10 mandamientos y que el enemigo siempre está persiguiendo, ¿verdad?, a la iglesia que guarda la ley de Dios. Ahora vamos a ver lo que dice Daniel 7:25. En Daniel 7:25 dice de esta manera: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Vemos, mis queridos hermanos, que lo que dice la palabra de nuestro Dios aquí es de que el poder papal, ¿verdad? Nosotros sabemos que aquí en Daniel capítulo 7 habla acerca de bestias. Entonces vemos que este poder está hablando del cuerno pequeño, ¿verdad?, de la cuarta bestia, que tiene 10 cuernos, y de esos 10 cuernos sale un cuerno pequeño que derriba a tres cuernos. Entonces lo que vemos aquí es de que este poder, que es el cuerno pequeño, dice que hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo, ¿verdad? Vamos a tener momentos de oración para pedirle al Padre que nos ilumine con su Santo Espíritu, y que nuestro Señor Jesucristo sea el que nos hable por medio de su palabra. Vamos a tener una oración, hermanos. Padre bendito, que su morada está en los cielos, santo, santo, glorificado sea su santo nombre, Señor. En esta hermosa hora, Señor Santo, gracias le damos por darnos la oportunidad, Señor Santo, de tener la vida, la salud. Gracias por sus bendiciones, Señor. En esta hermosa hora, Señor Santo, vamos a abrir su palabra, Señor. Queremos pedirle, Señor Santo, que usted nos ilumine, que usted nos enseñe, que usted nos instruya, Señor. Que su Santo Espíritu, Señor Santo, sea el que nos dé esa sabiduría, Señor, y que nuestro Señor Jesucristo sea el maestro de maestro que pueda enseñarnos acerca de su palabra, Señor. Que todo lo que estudiemos aquí, que todo lo que hablemos, Señor Santo, no sea conforme a la voluntad humana, Señor, sino conforme a tu voluntad, Señor, y que podamos, Señor Santo, aprender y comprender su palabra, Señor Santo, y también ponerla en práctica en nuestro diario vivir, Señor Santo. Estamos viviendo en tiempos finales, Señor, y tu palabra, Señor Santo, nos muestra en dónde estamos parados como iglesia, Señor. Pero lamentablemente, Señor Santo, hemos dejado las sendas antiguas y nos hemos puesto en caminos nuevos, Señor Santo, al cual, Señor Santo, son caminos de destrucción, Señor Santo. Ayúdanos a regresar a los caminos antiguos y ver qué es lo que usted dijo en su palabra, Señor Santo. En el nombre de Cristo Jesús,
le suplicamos todo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, para ver, ¿verdad?, lo que dice la palabra de nuestro Dios, vamos a hablar a unos versículos de lo que dice, ¿verdad?, cómo nosotros, Dios nos dice de que nosotros debemos de estudiar, ¿verdad? El tema de esta hermosa mañana se titula "Y tratará de cambiar los tiempos y la ley", ¿verdad? Y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Entonces vamos a hablar acerca y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Nosotros como iglesia tomamos solamente una parte de este versículo de Daniel 7:25 porque dejamos una palabra aquí que dice y tratará de cambiar los tiempos, ¿verdad? Y la ley. Nosotros nada más decimos y tratará de cambiar la ley y dejamos los tiempos como algo insignificante, algo que algo que no importa, ¿verdad?, para nuestros tiempos. Y vamos a ver qué es lo que significa esto de y tratará de cambiar los tiempos. La ley, pues ya sabemos que se trata de la ley de los 10 mandamientos, ¿verdad? Cómo este poder pequeño ha tratado de cambiar los 10 mandamientos. Recordemos bien, ¿verdad? Como en el catecismo católico, para los que han sido católicos, como dicen por ahí, de hueso colorado y saben las doctrinas, saben los credos que hay en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene su catecismo y vemos que en ese catecismo están los 10 mandamientos y como el segundo mandamiento fue eliminado, el cuarto mandamiento fue, bueno, pues, ¿verdad? Que dice en la Biblia el cuarto mandamiento, acuérdate del sábado, pero ahí lo ponen en el tercer mandamiento, que viene siendo y santificará las fiestas, ¿verdad? Y ahí el 10º mandamiento viene siendo que, que dividen el 10º mandamiento en dos partes, ¿verdad? Dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, pero también dice, no codiciarás, ¿verdad?, los bienes de tu prójimo. Entonces, ese mandamiento fue dividido en dos. Entonces sabemos que este poder ha tratado de cambiar la ley. Pero, ¿por qué dice en Daniel 7:25 y tratará de cambiar los tiempos y la ley, ¿verdad? Pero bueno, pues vamos primeramente a estos versículos, vamos a introducir una historia bíblica para ver, ¿verdad?, lo que dice la palabra de Dios y después vamos a ir viendo de qué se trata los tiempos y después de ahí vamos a ver qué es lo que dice la hermana de Guay acerca de de los tiempos, ¿verdad? Y vamos a ver Eclesiastés eh, Eclesiastés 1:9. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a tener la Biblia en la mano para poder ver qué es lo que dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Y si no tiene Biblia, pues pídale uno a su dirigente de iglesia que le pueda otorgar una Biblia para que sí usted pueda ver con sus propios ojos lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? No es lo que yo digo, sino lo que dice la palabra de Dios. Así que vamos a ver Eclesiastés 1:9 y dice de esta forma: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada nuevo debajo del sol. Y nada hay nuevo debajo del sol, ¿verdad? Aquí vemos, mis queridos hermanos, que todo lo que ocurrió en tiempos pasados, ¿verdad? Digamos, en tiempos de Salomón ocurrieron cosas pasadas
y en tiempos de Salomón ocurrieron nuevamente. Y también no solamente ocurrieron en el tiempo de Salomón, sino que iban a ocurrir más adelante, ¿verdad? Por eso dice, ¿qué es lo que fue? O sea, eso es pasado. Lo mismo que será, eso es presente en tiempo de Salomón. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Pasado, lo mismo que se hará, futuro, ¿verdad? Y nada hay nuevo debajo del sol. Entonces es muy importante saber qué es lo que ha pasado antes, qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿verdad? Vamos a ver otro versículo que se encuentra en Isaías 46:9. Isaías 46:9. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Conforme va pasando el tiempo, hermanos, dentro de la misma iglesia se van introduciendo nuevas cosas, ¿verdad? Y digamos de esta forma, el mundo siempre está a la moda, que nuevos zapatos, nueva ropa, nuevo estilo, nueva forma de vestir, nueva forma de caminar, nueva forma de hablar, muchas cosas que el mundo tiene como modas, ¿verdad? Pero dentro de la iglesia no debe de haber esa moda, porque Dios, como dice en su palabra, es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La moda no es de Dios, la moda es del enemigo. Entonces, por eso, la palabra de nuestro Dios nos aconseja y nos dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos. Ese es el consejo de Dios, que nos dice, acordaos de las cosas pasadas y desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Entonces, lo que nosotros como iglesia debemos de hacer es acordaos de las cosas que Dios ha hecho desde la antigüedad, porque hoy vemos, mis queridos hermanos, lamentablemente, que dentro de la iglesia está entrando nuevos caminos, nuevas enseñanzas, nuevo casi todo y la palabra de Dios la han dejado a un lado, ¿verdad? Entonces por eso Dios nos dice acordaos de las cosas pasadas, ¿verdad? Es importante acordarnos de lo que sucedió antes para ver en el presente o en el futuro eh, lo que Dios dijo en su palabra, porque no podemos meter nuevas enseñanzas, nuevas doctrinas si no están conforme la palabra de Dios, ¿verdad? Y para ello vamos a leer de igual manera en el libro de Jeremías 6:16, en el libro de Jeremías 6:16, y para ello vamos a ver qué es lo que dice, ¿verdad? En el libro de Jeremías. Así, dice de esta forma, así dijo Jehová. ¿Quién dijo? Jehová. Paraos en los caminos y mirad. O sea, es muy importante detenerse un momento y debemos de pararnos en los caminos y mirar y preguntar por las sendas antiguas. Aquí dice que debemos de preguntar por las sendas antiguas, no dice preguntar por las sendas que van a venir, que son nuevas. Dice preguntar por las sendas antiguas. ¿Cuál será el buen camino? Y andar por él, y hallaréis descanso para vuestra alma, mas dijeron, no andaremos. Esa es
la respuesta del cristiano moderno, digamos de esta forma, del cristiano que ve la Biblia y la lee, la estudia, pero ve las cosas que se tienen que guardar, ve las cosas que se tienen que hacer porque Dios lo manda, pero dice, más dijeron, no andaremos. Lamentablemente, esa palabra de no andaremos está dentro de la iglesia, ¿verdad? No andaremos conforme a tus estatutos, no andaremos conforme a tus mandamientos, no andaremos conforme a tu ley, no andaremos en esto, no andaremos en otro. Si lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Fácil y sencillo. Bueno, pues hermanos, como hemos leído estos versículos, vamos a leer ahora una historia, ¿verdad? Y los voy a invitar que abramos nuestra Biblia. Vamos a ver como hemos visto, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedió antes? ¿Qué es lo que ha sucedido en nuestros tiempos, ¿verdad? Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Por eso vamos a introducir esta historia bíblica, ¿verdad? Para ver qué es lo que sucedió en tiempos aquellos y qué es lo que está sucediendo en nuestros tiempos. Vamos a leer en Primera de Reyes 12:25. Primera de Reyes 12:25, ¿verdad? Y dice la palabra de nuestro Dios en Primera de Reyes 12:25. Entonces rectificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de ahí rectificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Y este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Vemos aquí algo muy interesante, ¿verdad? Vemos aquí que hay dos reinos que ya tenía el pueblo de Israel. Recordemos bien que por causa del pecado de Salomón, ¿verdad? Que se apartó de Dios, pues Dios le había prometido a David que su descendencia iba a tener el reinado, pero por causa del pecado de Salomón, pues vemos que ese reino se dividió en dos, ¿verdad? Vemos que Jeroboam, que fue escogido para reinar en Israel, ¿verdad? Tomó 10 tribus, y Roboam, ¿verdad? Que es el hijo de Salomón, tomó 2 tribus, ¿verdad? Y vemos, mis queridos hermanos, que aquí vemos ya dos reinos dos reyes que están luchando, ¿verdad? Y vemos que Jeroboam estaba preocupado por el pueblo que subiera a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, ¿verdad? Es muy importante saber esto porque recordemos que Jeroboam tenía 10 tribus y todo Israel subía a la casa de Jehová a Jerusalén. Jerusalén estaba en Judá, ¿verdad? Recordemos bien esto. Jerusalén era la capital de Judá y de Israel, claro. Entonces Dios le había ordenado al pueblo de Israel que que donde él escogiere para hacer las fiestas solemnes, para hacer los sacrificios, Dios escogió Jerusalén, ¿verdad? Entonces vemos aquí que Jeroboam estaba preocupado por eso, pero vamos a ver
¿qué más nos dice, verdad? Vamos a seguir estudiando y vamos a ver qué es lo que más nos dice. Vamos a ver ahí mismo en lo que viene siendo y vamos a leer en el 20, seguir leyendo, ¿verdad? En el 28 y dice de esta manera: y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, y aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel, recordemos aquí esta palabra, Bet-el, ¿verdad? Betel, y en otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Aquí vemos algo muy importante, ¿verdad? Dice que Jeroboam hizo estos 2 becerros, ¿verdad? De oro, ¿verdad? Y le dijo al pueblo de Israel, de las 10 tribus, claro, que tenía, le dijo, mira, aquí tienes a tus 2 dioses, a tus dioses, eh, y, y dice, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y vemos que uno lo puso en Betel y el otro en Dan, ¿verdad? Para que así el pueblo de Israel en esos tiempos no tuviera que caminar mucho. Vemos que era un rey que se preocupaba por el pueblo, digamos de esta forma, pero realmente se estaba preocupando por él mismo, porque había hecho esto para que el pueblo de Israel no fuera hasta Jerusalén y así pues volverse a su rey, ¿verdad? De Judá, que es Roboam. Ahora, Betel, dice que puso uno en Betel. Bet significa casa, El significa Dios, o sea, casa de Dios, ¿verdad? Y nosotros vemos cuando Jacob, ¿verdad? Estaba pasando por este lugar en Betel, ¿verdad? Bueno, pues en ese lugar vemos que él durmió en ese lugar y vio en visión, ¿verdad? Un sueño que subían y bajaban ángeles en ese lugar y Dios le habló ahí. Entonces cuando él despertó al día siguiente dijo, ciertamente este es casa de Dios, morada de Dios, ¿verdad? Y ahí puso unas piedras para recordar que Dios estaba ahí, ¿verdad? Y le puso el nombre de Betel. Ahora, casa de Dios. O sea que el rey puso ídolos dentro de la casa de Dios, ¿verdad? Bueno, pues sigamos más con la historia, porque es un poquito largo el mensaje que tenemos. Y vamos a leer ahora en el 32, ¿verdad? En el versículo 32, perdón, sí, 32. Entonces vamos a ver algo muy importante aquí, que es lo que dice. Dice de esta forma: entonces instituyó Jeroboam fiestas solemnes en el mes octavo. ¿Qué fue lo que instituyó Jeroboam? Dice que instituyó fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes. Ahora, aquí vemos algo muy interesante. Vemos que Jeroboam constituyó fiestas solemnes, entre comillas, ¿verdad? Estas fiestas solemnes, y vemos en qué fecha los colocó. Dice conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Es algo muy interesante porque vemos aquí que Jeroboam constituyó fiestas solemnes a esos dioses que, que había hecho,
para que el pueblo de Israel fuera a adorarlos, pero es algo muy interesante que los instituyó en el mismo momento, en el mismo días que el pueblo de Israel tendría que ir a Jerusalén a ofrecer sacrificios al Dios verdadero, ¿verdad? Entonces sigue diciendo de esta forma: y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado, y sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel. A los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado en su propio corazón, hizo así, ¿verdad? Fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Entonces vemos, mis queridos hermanos, que este rey, ¿verdad? Hizo esto así, ¿verdad? Dice que él había inventado en su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, ¿verdad? Bueno, pues vemos aquí qué cambio hizo este rey de Israel para que el pueblo de Israel no fuera a Jerusalén a celebrar los sacrificios al Dios verdadero, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué es lo que dice la hermana de White, ¿verdad? En Profetas y Reyes, capítulo 7, Jeroboam. Los voy a invitar, hermanos, que también estudien esto porque es muy importante saber eh, que la hermana de White concuerda con lo que dice las escrituras, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que dice. De esta forma, mis queridos hermanos, dice en Profetas y Reyes, capítulo 7, Jeroboam. Su mayor temor era que en algún tiempo futuro los corazones de sus súbditos fuesen reconquistados por el gobernante que ocupaba el trono de David. Razonaba que si permitía a las 10 tribus que visitasen a menudo la antigua sede de la monarquía judía, donde los servicios del templo se celebraban todavía como durante el reinado de Salomón, muchos se sentirían inclinados a renovar su lealtad al gobierno cuyo centro estaba en Jerusalén. Vemos aquí algo muy importante, ¿verdad? El temor de Jeroboam, ¿verdad? El temor de Jeroboam pues era de que las 10 tribus fueran a ofrecer sacrificios a Jerusalén, y vemos que pues yendo allá iban a tomar a Roboam, hijo de Salomón, ¿verdad? Que lo iban a tomar como rey y así destruir el reinado que Dios le había puesto a Jeroboam, ¿verdad? Pero sigue diciendo, vamos a ver qué es lo que sigue diciendo. Sigue diciendo, al ordenar este cambio, Jeroboam pensó apelar a la imaginación de los israelitas, poniendo delante de ellos alguna representación visible que simbolizase la presencia del Dios invisible. Mandó pues hacer 2 becerros de oro y los colocó en santuarios situados en los centros designados para el culto. Con este esfuerzo por representar la divinidad, Jeroboam violó el claro mandamiento de Jehová: no te harás imagen, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Vemos aquí, mis queridos hermanos, algo muy importante, ¿verdad? Que Jeroboam
¿verdad? Fue en contra de Dios, ¿verdad? Dice, con este esfuerzo por representar la divinidad, Jeroboam violó el claro mandamiento de Jehová, ¿verdad? Entonces vemos, mis queridos hermanos, que aquí Jeroboam fue contra el mandamiento de Dios. ¿Y qué mandamiento dice? No te harás imagen, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Es el segundo mandamiento. Entonces, Jeroboam estaba ¿qué? Quebrantando el segundo mandamiento. Lo estaba cambiando completamente. De igual manera, como hemos visto al principio, como el poder papal, el cuerno pequeño, vemos, ¿verdad? Que quebrantó el segundo mandamiento, ¿verdad? Lo quitó completamente de sus creencias, ¿verdad? Porque no lo puede quitar de la Biblia. Claro, el enemigo lo va a inducir a hacer esto. Vemos que ya hay nuevas Biblias, nuevas versiones que ya están cambiando, y por ejemplo hay Biblias que dice reposo o sábado. Vemos que ya en las nuevas Biblias modernas están diciendo domingo, ¿verdad? Y entonces vemos cómo este poder ha estado ya poniéndose en este asunto de cambiar incluso la Biblia, ¿verdad? Pero nosotros debemos de tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Por eso, como dicen por ahí, que nosotros debemos de tener las Biblias más antiguas para que así las Biblias modernas que están saliendo hoy en día no nos desvíen, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que sigue diciendo de igual manera. Dice de esta forma, ¿verdad? Dice, el atrevido desafío que el rey dirigió a Dios al ponerse así a un lado instituciones divinamente establecidas no quedó sin represión. Vemos, ¿verdad?, como Dios había instituido las fiestas solemnes, Dios había instituido los mandamientos, pero vemos como Jeroboam se atrevió el desafío, ¿verdad?, a Dios al poner así a un lado instituciones divinamente establecidas. Puso a un lado las instituciones que Dios había puesto y como dice aquí, y no quedó sin represión, ¿verdad? Ahora dice, la apostasía introducida durante el reinado de Jeroboam se fue haciéndose cada vez más pronunciada hasta que finalmente resultó en la destrucción completa del reino de Israel. Claramente lo vemos que todo esto que Jeroboam hizo, ¿verdad?, fue haciéndose cada vez más pronunciada hasta que finalmente resultó en la destrucción completa del reino de Israel. Y vamos a ver lo que más sigue diciendo, ¿verdad? Dice de igual manera en Profetas en Reyes capítulo 7, Jeroboam, no lo voy a poner en pantalla porque me está saliendo un poco mal. Dice, sin embargo, el Señor no abandonó a Israel sin hacer primero todo lo que podía hacerse para que volviera a serle fiel. A través de los largos y oscuros años, durante los cuales un gobernante tras otro se destacaba en atrevido desafío del cielo. Wow. Dice aquí que cada gobernante que se levantaba, de igual manera, se destacaba en atrevido desafío del cielo. Y hundía cada vez más a Israel en la idolatría. Dios mandó mensaje tras mensaje a su pueblo apóstata mediante sus profetas. Le dio toda oportunidad de detener la manera de la apostasía y de regresar a él. Durante los años ulteriores a la división del reino,
Elías y Eliseo iban a aparecer y trabajar, e iban a oírse en la tierra las tiernas súplicas de Oseas, Amos y Abdías. Nunca iba a ser dejado el reino de Israel sin nobles testigos del gran poder de Dios para salvar a los hombres. Aun en las horas más sombrías, algunos iban a permanecer fieles a su gobernante divino. En medio de la idolatría vivirían sin mancha a la vista de un Dios santo. Esos fieles se contaron entre el residuo de los buenos por medio de quienes iba a cumplirse finalmente el eterno propósito de Jehová. Vemos aquí claramente, mis queridos hermanos, que pues Dios mandaba mensajeros, mandaba profetas, ¿verdad? Mandaba a sus siervos para que amonestara al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, pero aún así el pueblo que ya estaba, el pueblo de Israel que ya estaba sumergido en la idolatría y todo esto, vemos, mis queridos hermanos, que dice aquí claramente que no todos eran así, ¿verdad? Sino solamente habían algunos que no se postraban ante estos dioses, sino que todavía tenían ese fervor de adorar al Dios verdadero, ¿verdad? Como vemos con Elías cuando Elías vemos que cuando Elías ofreció los sacrificios, ¿verdad? Con los 480 profetas de Baal y de Acera juntamente. Pero antes de eso vemos que Elías pensaba que estaba solo en esos tiempos, ¿verdad? Pero cuando Dios le dijo, hay todavía siervos que no han doblado sus rodillas ante Baal, ¿verdad? Entonces vemos, mis queridos hermanos, que es muy importante saber esto, que ya hay personas, hermanos, que se están levantando en contra de todo lo que viene siendo todo esto, lo que se está metiendo dentro de la iglesia, la idolatría, la música moderna, muchas cosas que están permitiendo dentro de la iglesia, pero debemos nosotros, mis queridos hermanos, hacer como esas personas, ¿verdad? Debemos de reprender, ¿verdad? A los que están en el error, y debemos también nosotros ver, ¿verdad? Que, que debemos de cumplir finalmente el eterno propósito de Jehová, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver. eh, Vemos, mis queridos hermanos, vemos a dos pueblos, dos reinos, dos iglesias, ¿verdad? El pueblo el pueblo de Israel, ¿verdad? Vemos el pueblo de Israel que que se dividió en dos reinos, en dos iglesias, y hoy en tiempo en el mundo existe lo mismo, ¿verdad? Existe lo mismo, hay dos iglesias, dos reinos, dos pueblos, pero vemos, mis queridos hermanos, que en Apocalipsis capítulo 17 habla de la mujer que está sentada en una bestia, y en Apocalipsis capítulo 12 habla de una mujer, ¿verdad? De vestiduras blancas que está por tener un hijo, ¿verdad? Esto simboliza las dos iglesias que hay en el mundo hoy, la iglesia verdadera y la iglesia falsa. La iglesia verdadera es la de Apocalipsis 12 y la iglesia falsa de Apocalipsis 17, ¿verdad? Y vemos que en Apocalipsis 17 habla de de esta ramera y que tiene hijas, ¿verdad? Así como Jeroboam fue el que introdujo al pueblo de Israel las enseñanzas de la idolatría y que puso fiestas solemnes, dice ahí,
conforme a las fiestas solemnes de Dios, de este poder ha sido lo mismo, ¿verdad? Ha hecho esto, y ahora vamos a desglosar lo que viene siendo este versículo, ¿verdad? Lo que viene siendo que dice, y hablarás en Daniel 7:25, ¿verdad? Es el versículo primordial. Y dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Vemos, mis queridos hermanos, que este poder, el poder papal, ha metido dentro de la iglesia, ¿verdad? Ha metido dentro de la iglesia costumbres paganas, ¿verdad? Pero que se hacen ser cristianas, entre comillas, y vemos que todo esto viene siendo por desafiar a Dios, para que este poder papal no dirija su mirada al cielo, sino dirija su mirada hacia Él, ¿verdad? Entonces, así como Jehová puso estos ídolos para que el pueblo de Israel no fuera a Jerusalén a celebrar los sacrificios que Dios requería, entonces el pueblo de Israel puso su mirada en Jeroboam y en lo que él estaba instituyendo. Entonces, lamentablemente, hoy en día sucede lo mismo, ¿verdad? Sucede lo mismo con este poder. Por eso dice, y pensará en cambiar los tiempos. ¿Qué son los tiempos? Yo cuando empecé a ver esto acerca de, y tratar de cambiar los tiempos, yo decía, bueno, pues a lo mejor estará hablando acerca de los tiempos, por ejemplo, cuando debería de hacer mucho calor, hace frío, cuando debería hacer frío, hace mucho calor, y así, ¿no? Pero realmente de esos tiempos no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? De igual manera, eh, tratará de cambiar los tiempos, qué es lo que será, qué es lo que debe de hablar aquí, porque dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Entonces, vamos a ver qué es lo que significa esto, ¿verdad? Para ello, vamos a leer Salmos 104:19. Salmos 104:19. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de nuestro Dios en Salmos 104:19. Y vamos a ver con diferentes Biblias, ¿verdad? Para ver qué es lo que quiere decir. Y dice en Salmo 104:19 en la Biblia Reina Valera 1990, e hizo la luna para los tiempos. Aquí utiliza la Biblia Reina Valera los tiempos, dice, los tiempos. El sol conoce su ocaso, pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia católica latinoamericana y también la Biblia Palabra de Dios para Todos. Dice en Biblia católica, pusiste la luna para el calendario. Aquí no dice tiempo, sino el calendario, ¿verdad? Y el sol que sabe a qué hora ha de ponerse. Entonces vemos aquí algo muy importante, que Dios puso la luna para el calendario. Recordemos bien, mis queridos hermanos, que en el pueblo de Israel celebraban la luna nueva, ¿verdad? Cuando era luna nueva, el pueblo de Israel hacía sacrificios, hacía un culto, ¿verdad? A Dios por por cada mes, ¿verdad? Que era la luna nueva. Pero vemos, mis queridos hermanos, que ese es el calendario de Dios. El calendario de Dios se basa en lo que viene siendo en la Biblia, ¿verdad? Se basa en eso.
Pero vemos algo muy importante, hermanos, porque debemos de ver, vamos a leer el otro, ¿verdad? El otro, lo que viene siendo el otro versículo, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que dice y vamos a ver lo que dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Permíteme un segundito. Y vemos, ¿verdad? Que dice de esta forma. Dice Biblia, palabra de Dios, ¿verdad? Para todos. Dice, tú nos diste la luna para mostrarnos cuándo comienzan los días festivos. Wow, es muy importante saber esto, ¿verdad? Tú nos diste la luna para mostrarnos cuándo comienzan los días festivos y el sol que sabe cuándo ocultarse. Entonces, cuando el pueblo de Israel hacía las fiestas, por eso cuando, por ejemplo, la fiesta de la Pascua, vemos que Dios le dice, este será principio de los meses, ¿verdad? Era entre marzo y abril, ¿verdad? Que viene comenzando la primavera, cuando todo va retoñando, ¿verdad? Y dice, estos son los principios del mes. Entonces, en el día 14 de este mes, que es Abib, van a ofrecer la Pascua, ¿verdad? Van a matar al corderito, todo eso. Entonces vemos, mis queridos hermanos, que el pueblo de Israel, ellos hacían esto, ¿verdad? Y vemos, mis queridos hermanos, en el libro de Génesis, ¿verdad? En el libro de Génesis vamos a ver, ¿verdad? Cuando Dios estaba creando lo que viene siendo las cosas que vemos en este mundo, ¿verdad? Cuando Dios creó todo, ¿verdad? Y vemos que entre eso puso las dos lumbreras, ¿verdad? Vamos a leer Génesis 1:14, ¿verdad? No lo voy a poner en pantalla, pero vamos a leer Génesis 1:14, dice, y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Entonces vemos aquí que dice esas dos lumbreras, ¿verdad? Para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Entonces estos versículos están de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Están de acuerdo porque vemos que dice, pusiste la luna para el calendario, y lo vemos en Génesis 1:14, para días, para años y para estaciones. Y ahora en el otro, Biblia, palabra de Dios para todos, que dice, tú nos diste la luna para mostrarnos cuándo comienzan los días festivos y el sol sabe cuándo ocultarse. Entonces vemos, mis queridos hermanos, que de igual manera, hablando de esto, de cambiar los tiempos, está hablando acerca de que para este poder ha cambiado los tiempos. Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo de el calendario que estamos nosotros usando es gregoriano, ¿verdad? Entonces, en el calendario gregoriano dice que el día comienza a qué hora. El día termina y comienza a las 12 de la noche. Termina a las 12 un día y comienza otro día a las 12 de la noche. Entonces vemos, mis queridos hermanos, que en la palabra de Dios, el calendario de Dios no es así, ¿verdad? Sino el calendario de Dios dice aquí, ¿verdad? En Génesis capítulo 1, cuando Dios estaba creando, ¿verdad? Y pasaba un día y pasaba otro día, dice, y fue la tarde y la mañana del día tal.
fue la tarde y la mañana del día tal. Entonces, de tarde en tarde comenzaba un día y terminaba otro día, ¿verdad? Y vemos, mis queridos hermanos, que eso es lo que este poder ha hecho y está haciendo, ¿verdad? De cambiar los tiempos. Entonces, pero aparte de eso, vemos aquí que ha cambiado también las fiestas solemnes. Lamentablemente, hoy en día, como hemos visto en lo que dice Jeremías, y dice, y no andaremos por ellos. Dice ahí el consejo de Dios dice, preguntar por las sendas antiguas, mas nosotros dijeron, no andaremos por ellos, no preguntaremos por ellos. Lamentablemente eso es lo que sucede hoy en día, ¿verdad? Hoy en día, mis queridos hermanos, vemos que las fiestas solemnes son importantes para nuestra vida cristiana, ¿verdad? Nosotros sabemos que Dios ya que nuestro Señor Jesucristo vino y cumplió con los sacrificios y todo eso. Entonces, lamentablemente decimos, no, pues ya nosotros ya no tenemos que ver nada con las fiestas solemnes, porque esas son las fiestas solemnes de los judíos, que los judíos solamente las celebran porque no han creído que ha venido el Mesías y todo esto. Pero vamos a ver, mis queridos hermanos, qué es lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Principalmente me he topado con hermanos que dicen, muéstrame con la Biblia y muéstrame con el espíritu de profecía donde nosotros debamos de guardar las fiestas solemnes, ¿verdad? Pero vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, dice aquí en Daniel 7:25, que lo estamos estudiando, ¿verdad? Dice, y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Ahora sigue diciendo, ¿verdad? Vamos a ver otra versión que dice, Nueva Biblia Viva. Ya hemos visto qué es lo que viene siendo los tiempos, ¿verdad? Las fiestas solemnes, el calendario de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que dice en Nueva Biblia Viva. Dice de esta forma, Él desafiará al Dios Altísimo. ¿A quién va a desafiar? Al Dios Altísimo. E irá acabando con sus santos y tratará de cambiar todas las leyes y las fiestas religiosas del pueblo de Dios. Entonces vemos aquí, mis queridos hermanos, que dice, y tratará de cambiar todas las leyes y las fiestas religiosas del pueblo de Dios. El pueblo de Dios estará bajo su poder por 3 años y medio, ¿verdad? Es muy importante saber diferentes versiones para ver qué es lo que quiere decir cambiar los tiempos. Ya hemos visto, mis queridos hermanos, que los tiempos se refiere a las fiestas solemnes y al calendario de Dios. Pero vamos a mostrar más adelante un versículo que habla claramente de esto, ¿verdad? Y vamos a ver el siguiente versículo, ¿verdad? El siguiente versículo es que viene siendo Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Y dice, desafiará al Altísimo y oprimirá el pueblo santo del Altísimo. Procurará cambiar las leyes de los santos y sus festivales sagrados, y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo, tiempos y medio tiempo, ¿verdad? Entonces vemos, mis queridos hermanos, que aquí de igual manera está hablando y procurará cambiar las leyes de los santos y sus festivales, ¿verdad? Vemos, mis queridos hermanos, que esto es lo que ha sucedido en nuestros tiempos. Muchos de nosotros estamos esperando ansiosamente acción de gracias. Bueno, pues acción de gracias no incluyo aquí porque realmente pues nosotros vamos y adoramos a Dios en ese día
por lo que Dios nos ha dado durante el año, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el Día de la Madre, el Día del Padre, Navidad, Halloween, todas esas fiestas, el poder papal dice, y santificará las fiestas. Entonces dice, todas las fiestas que hay en el mundo debemos de celebrarlas, debemos de santificarlas, pero nosotros no somos quienes para santificar esas fiestas, sino es Dios que santifica las fiestas, y por eso Dios puso en su palabra las fiestas solemnes de Él. No es del pueblo de Israel, sino de Él, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que nos dicen más en nueva versión internacional y la palabra hispanoamericana. Dice, y hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos y tratará de cambiar las festividades. ¿Y tratará de qué? De cambiar, dice, las festividades, ¿verdad? Y también las leyes. Y a los santos los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio. Dice la palabra de Dios hispanoamericana, blasfemará contra el Altísimo, perseguirá a los santos del Altísimo y tratará de cambiar las fiestas y la ley. Y los santos estarán sometidos durante un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, ¿verdad? Entonces vemos claramente esto. Entonces, hermanos, vamos a seguir más adelante porque el tiempo corre rápido y vamos a ver, ¿verdad? Hoy vamos a ver otro, lo que viene siendo otros versículos también, ¿verdad? Acerca de lo que viene siendo del libro de Daniel, ya para ir terminando. Vemos, mis queridos hermanos, que en Daniel, vamos a ver, ¿verdad? En Levítico capítulo 23, 4, vamos a ver qué son los tiempos, ¿verdad? Que ha cambiado este poder pequeño, este cuerno pequeño, y ha desafiado al Rey de los cielos, ¿verdad? Que es Cristo Jesús. Dice en Levítico 23, 4, en Levítico 23, 4 dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. ¿A las cuales qué? Convocaréis a sus tiempos. En Levítico capítulo 23 habla acerca de las fiestas solemnes, ¿verdad? Y vemos, mis queridos hermanos, que son 7 fiestas solemnes anuales que se tienen que celebrar, pero hay una fiesta solemne semanal, ¿verdad? Esa fiesta solemne semanal es el sábado. Con eso comienza el capítulo 23, ¿verdad? De Levítico. Y entonces, pero aquí en Levítico 23, 4 señala que dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis. ¿Cuándo? A su tiempo, dice, ¿verdad? A su tiempos. Entonces vemos, mis queridos hermanos, que Dios había establecido en qué tiempos tenían que celebrarse las fiestas solemnes, y es aquí donde el poder pequeño, ¿verdad? El poder papal del cuerno pequeño está cambiando, ¿verdad? Si nosotros vemos cuando viene la Pascua, ¿verdad? Vemos que este poder ha puesto la Semana Santa. Entonces usted ve el año 2025 se le llama el año del jubileo. Entonces es aquí donde este poder cuerno pequeño toma las fiestas solemnes para su conveniencia, como hemos visto con Jeroboam,
dice que puso las fiestas solemnes conforme a las fiestas solemnes que se celebraban en Jerusalén, ¿verdad? En la casa de Dios. Entonces vemos, mis queridos hermanos, que esto está sucediendo lo mismo está sucediendo, ¿verdad? Y vamos a ver en el siguiente versículo que dice dice en, en Daniel 8:9, ¿verdad? Dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente, hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y causa de la prevaricación le fue entregado al ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó, ¿verdad? Y vamos a enfocarnos en Daniel 8:11, que dice, aún llegó a desafiar al jefe del ejército del cielo y al proveer los sacrificios rituales diarios que se le ofrecían, además de echar por tierra el lugar más sagrado de su templo. Nueva traducción viviente dice, incluso desafió al comandante del ejército de los cielos, cancelando los sacrificios diarios que le ofrecían al comandante y destruyendo su templo, ¿verdad? Y vemos, mis queridos hermanos, que esto se refiere a las fiestas solemnes de Levítico capítulo 23, ¿verdad? Las fiestas de Dios para su pueblo. Cómo este poder ha puesto fiestas que son, entre comillas, fiestas solemnes que van dirigidas a Dios, pero realmente, así como Jeroboam desafió al poder divino. Entonces vemos aquí lo que dice en Daniel 8:9, ¿verdad? Y dice que aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, ¿verdad? Y en otras versiones dice, desafió al jefe del ejército o, y desafió al comandante del ejército de los cielos, ¿verdad? Poniendo fiestas solemnes, entre comillas, que nos enseñan que debemos de hacer. Así como Jeroboam le enseñó al pueblo de Israel qué es lo que tenían que hacerse y todo eso, este poder, el cuerno pequeño, está haciendo lo mismo. Entonces, la pregunta viene siendo, ¿vamos a observar las fiestas solemnes? ¿Sí o no? ¿Verdad? Vamos a ver qué es lo que dice la hermana de Guay. Dice de esta forma en Conflicto de los Siglos, capítulo 3, una era de tinieblas espirituales, ¿verdad? Una era de tinieblas espirituales. El avivamiento de la Iglesia romana al poder, el poder marcó al principio de la Edad Media. A medida que crecía su poder, las tinieblas se hacían más densas. La fe pasó del cielo, escúchame lo que dice aquí, la fe pasó de Cristo, el verdadero fundamento, al Papa de Roma. En vez de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de sus pecados y la salvación eterna, el pueblo recurría al Papa y a los sacerdotes prelados a quienes él investiera de autoridad. Se le enseñó que el Papa era su mediador terrenal y que nadie podía acercarse a Dios sino por medio de él. Y andando el tiempo, se le enseñó también que para los fieles el Papa ocupaba el lugar de Dios y que por lo tanto debían obedecerle implícitamente. Sigue diciendo, ¿verdad? Vamos a ver
Dice, el sistema de sacrificio confiado también a Adán, ¿verdad? Fue también pervertido por sus descendientes. La superstición, la idolatría, la crueldad, el libertinaje corrompieron el sencillo y significado servicio que Dios había establecido. Y a través de su larga relación con los idólatras, el pueblo de Israel habría mezclado muchas costumbres paganas con su culto. Por consiguiente, en el Sinaí el Señor le dio instrucciones definidas tocante al servicio de los sacrificios. Entonces vemos aquí, hermanos, que así como dice Salomón, que lo que fue, lo mismo que se hará y será, ¿verdad? Entonces, esto fue en el tiempo de Adán, como dice aquí la hermana G. White, que eh, el sistema de sacrificios que se le confió a Adán fue también pervertido. Y vemos, ¿verdad?, que de igual manera en tiempos de Jeroboam fue pervertido también los sacrificios y las fiestas solemnes de Jehová fueron pervertidas. De igual manera en nuestros tiempos está haciendo lo mismo este cuerno pequeño que está pervirtiendo el sistema de las fiestas solemnes, ya no de los sacrificios, porque vemos que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es el Cordero Pascual que ha sido muerto, ¿verdad? Entonces ya no tenemos nada que ver con los sacrificios, ya no tenemos nada que, pero sí tenemos que ver con las fiestas solemnes, ¿verdad? Ahora, sigue diciendo, la ley ceremonial fue dada por Cristo. ¿Por quién fue dada la ley ceremonial? Aquí no está hablando acerca de la ley, lo que viene siendo la ley de los 10 mandamientos, sino está hablando acerca de la ley ceremonial, que dice fue dada por Cristo, aún después de ser abolida, aún después de ser abolida. Y habla acerca de Pablo, dice Pablo la presentó a los judíos en su verdadero marco y valor, mostrando el lugar que ocupaba en el plan de la redención. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros ya no tenemos que andar viendo con los sacrificios, como les había yo dicho anteriormente, sino debemos de presentarla así como Pablo, diciéndole a la gente, ¿verdad?, de acerca de lo que venía siendo las fiestas solemnes. Dice, Pablo la presentó a los judíos en su verdadero marco y valor, mostrando el lugar que ocupaba el plan de la redención, así como su relación con la obra de Cristo. El gran apóstol declara que esta ley, aquí estamos hablando de la ley ceremonial. Escuchen bien, estamos hablando de la ley ceremonial. Entonces dice, el apóstol Pablo declara que esta ley es gloriosa, digna de su divino originador. El solemne servicio del santuario representaba las grandes verdades que iban a ser reveladas a través de sus siguientes generaciones. Ahí lo tiene. Esto lo podemos leer en Historia de los Patriarcas y Profetas, capítulo 32, la ley y los dos pactos. Es algo muy importante, que es lo que dice aquí, porque así como Pablo la presentó a los judíos en su verdadero marco y valor, así también nosotros debemos de presentar las fiestas solemnes en su verdadero marco y valor, ¿verdad? Así como el sábado nos recuerda que tenemos un creador, así de igual manera las fiestas solemnes nos recuerda que tenemos a un redentor que, que está cumpliendo con lo que viene siendo las fiestas solemnes. Nosotros como adventistas del séptimo día nacimos de una fiesta solemne, del día de la expiación. De hecho,
cuando Guillermo Miller dijo que vendría Cristo en 1844 y que Cristo Jesús vendría en esa fecha, ellos estaban esperando a Cristo Jesús en primavera, cuando se celebraba lo que viene siendo la Pascua, ¿verdad? Pero después de que pasó esas fechas de la primavera, ellos se preocuparon y dijeron, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué Cristo Jesús no vino? Entonces ellos empezaron a estudiar más profundo, empezaron incluso a estudiar las fiestas solemnes y se dieron cuenta que en el día de la expiación, que se celebraba en otoño, que en ese día de la expiación era la limpieza del santuario, lo que ellos tenían en este punto. Entonces, lo que dice la palabra de Dios. Entonces ellos dijeron, entonces el 22 de octubre de 1844 va a venir Cristo. Y ellos estaban esperando, ¿verdad? Pero vemos, mis queridos hermanos, que Cristo no vino. Y es aquí donde muchos dicen, la iglesia adventista es una gran mentira, tiene una gran mentira y todo eso, ¿verdad? Bueno, pues, pero vemos, mis queridos hermanos, que es un propósito de Dios, porque así el pueblo adventista empezó a estudiar más acerca de las fiestas solemnes, empezó a estudiar más acerca de esto, del santuario, y vemos que se dieron cuenta con la visión que tuvo este hermano, ¿verdad? De ese tiempo, Hiram Erickson, ese hermano tuvo esa visión de que Cristo Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo el 22 de octubre de 1844. Entonces vemos esto, ¿verdad? Pero vamos a estudiar más qué es lo que dice la hermana G. White. Dice, el Evangelio de Cristo arroja luz sobre el sistema de culto judío. ¿Qué es lo que arroja? Luz, dice. Y da significado a la ley ceremonial. Aquí no dice a la ley de los 10 mandamientos. Claro, la ley de los 10 mandamientos es importante, pero nosotros estamos estudiando en este momento la ley ceremonial. Dice, y da significado a la ley ceremonial. A medida que se revelan nuevas verdades y se aclara aún más lo que se había desde el principio, se hacen más manifiestos el carácter y los propósitos de Dios en su trato con su pueblo escogido. Todo rayo de luz adicional que recibimos nos hace comprender mejor el plan de redención, cumpliendo de voluntad divina en favor de la salvación del hombre, y vemos nueva belleza y fuerza en la palabra inspirada y la estudiamos con interés más profundo y concentrado, ¿verdad? Eso es lo que tiene que ser el pueblo de hoy, el pueblo adventista que guarda los 10 mandamientos, debe de incluir esto, porque recordemos bien lo que dice Daniel 7:25, y tratará de cambiar los tiempos y la ley, ¿verdad? Y nosotros eso bien lo sabemos, que la ley está tratando de cambiarla, pero no va a poder. Si no dice está tratando, tratará, pero no va a poder hacerlo, ¿verdad? Aunque ha engañado a algunas personas, pero siempre el pueblo que estudia la palabra de Dios se va a mantener fiel. Y sigue diciendo, la obra de Dios es la misma en todos los tiempos. O sea, la obra de Dios es la misma en todos los tiempos. Recordemos bien que Dios no cambia. O sea, Dios, como dice, recordaos las sendas antiguas, recordaos los caminos antiguos, ¿verdad? Pero la iglesia está introduciendo dentro de la iglesia, está introduciendo muchas cosas que son para nosotros caminos nuevos. Pero Dios nos dice, recordaos las sendas antiguas. Por eso dice, la obra de Dios es la misma en todos los tiempos, aunque hay distintos grados de desarrollo y diferentes manifestaciones de su poder para suplir las necesidades de los hombres en los diferentes siglos, empezando con la primera promesa evangélica y siguiendo a través de las edades patriarcal y judía, para llegar a
hasta nuestros propios días, ha habido un desarrollo gradual de los propósitos de Dios en el plan de la redención, ¿verdad? Entonces es muy importante saber esto, que la obra de Dios es la misma en todos los tiempos. Y sigue diciendo, ¿verdad? Ya para ir terminando, sigue diciendo en consejos para la iglesia, perdón, sí, consejos para la iglesia, poniendo la causa de Dios en primer lugar, ¿verdad? Y dice, ¿no sería bueno que nosotros dediquésemos a Dios fiestas durante las cuales podría hacer revivir en nuestra mente el recuerdo del trato que Él nos ha dispensado? ¿No sería bueno considerar sus bendiciones pasadas, recordar las amonestaciones impresionantes que dirigió a nuestras almas para que no nos olvidésemos de Él? Aquí vemos algo muy interesante, que Dios puso las fiestas solemnes al pueblo de Israel para que así recordaran el pueblo de Israel qué es lo que Dios había hecho con ellos, ¿verdad? Por ejemplo, la Pascua, cuando Dios instituyó la Pascua fue cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Entonces, cada vez que ellos celebraban la Pascua, ellos recordaban cómo Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, de igual manera, aquí nos dice, ¿no sería bueno que nosotros dediquésemos a Dios fiestas durante las cuales podríamos hacer revivir en nuestra mente el recuerdo del trato que Él nos ha dispensado? ¿No sería bueno considerar sus bendiciones pasadas, recordar las amonestaciones impresionantes que dirigió a nuestras almas para que no nos olvidésemos de Él? ¿Verdad? Y sigue diciendo, ¿verdad? Ya para ir terminando. Ok. Sigue diciendo de esta manera. Dice aquí, ¿verdad? El mundo tiene muchas fiestas. ¿Cuántas fiestas tiene el mundo? Dice que muchas, ¿verdad? Y los hombres se han dejado enfrescar en deportes, carreras de caballos, juegos, hábitos de fumar y emborracharse. ¿No tendrá el pueblo de Dios con más frecuencia santa convocaciones para dar gracias a Dios por sus ricas bendiciones? Ese es el consejo de ella, ¿verdad? De la hermana G. White, del espíritu de profecía para nosotros como pueblo adventista. Y sigue diciendo ya para terminar. Así como los hijos de Israel celebraban la liberación que Dios afectó para sus padres y la forma milagrosa en que los preservó durante su viaje de Egipto a la tierra prometida, así el pueblo de Dios debería en la actualidad recordar con gratitud las diversas formas que Él le ha sacado del mundo, de las tinieblas, del error, a la preciosa luz de la verdad. Con gratitud deberíamos considerar las sendas antiguas y refrigerar nuestra alma con el recurso de la bondad amante de nuestro generoso benefactor. Entonces, mis queridos hermanos, la pregunta viene siendo, ¿verdad? ¿A quién? Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Hechos 5:29. Y respondió Pedro, y los apóstoles dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Es necesario hacer eso, hermanos? ¿Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Es una decisión, hermanos, que nosotros debemos de estudiar, ¿verdad? Debemos de analizar, debemos de preguntarnos, Señor, si el sistema de sacrificios ya fue abolido. De hecho, pues ya fue abolido, pero las fiestas solemnes no han sido abolidas porque todavía Cristo Jesús las está siguiendo, las está cumpliendo. Nosotros como adventistas orgullosamente decimos, nosotros salimos de una fiesta solemne del día de la expiación, pero lamentablemente, hermanos, eh, hay fiestas que todavía falta que cumpla Cristo Jesús. Así que la pregunta es, ¿a quién
prefieres obedecer? ¿A la iglesia falsa o a la iglesia verdadera? Esa es la decisión de cada uno de nosotros, hermanos. ¿A quién preferimos obedecer? ¿A la iglesia falsa o a la iglesia verdadera? Bueno, pues mis hermanos, que el Señor me los bendiga a todos. Un saludo a todos y vamos a tener momentos de oración ya para ir terminando. Vamos a orar. Padre bendito, gracias le damos, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar su palabra, Señor Santo. Gracias, Señor Santo, porque su palabra es la misma de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, Señor. Ayúdanos, Padre mío Santo, a entenderla y a comprenderla más, Señor. Y hemos visto, Padre mío Santo, cómo este poder del cuerno pequeño ha cambiado todo, así como Jeroboam desvió al pueblo de Israel, así este cuerno pequeño está desviando a muchos, Señor Santo. Te pedimos, Señor Santo, que usted nos ayude, Señor Santo, a ver lo que quiere decir las fiestas solemnes, Señor, porque nosotros como su iglesia, como su pueblo, muchas veces, Señor Santo, no queremos ver lo que dice su palabra, Señor Santo. A veces nosotros preferimos escuchar a los pastores, a escuchar a los dirigentes, pero no queremos ver lo que dice su palabra, Señor. Ayúdanos a escudriñar más, Señor Santo, porque nosotros no debemos de basarnos lo que dicen los dirigentes, lo que dicen los pastores, sino que es lo que dice tu palabra, Señor Santo, como un escrito está, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Bendice a su iglesia, Señor Santo, a su pueblo, Señor, y que en este día podamos, Señor Santo, estudiar más de su palabra, Señor Santo. En nombre de Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén.